Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Libros y Más Libros. Mi nombre es Eugenia y hoy les traigo la reseña de Los Misterios de Udolpho, escrito por Anne Radcliffe. Estoy muy contenta hoy de traerles este video, ya que Los Misterios de Udolpho fue mi primera lectura en conjunto con el Club Pickwick. Como siempre, yo les dejaré los enlaces al club por si les interesa sumarse. Pero la verdad que hacía bastante, venía planeando sumarme a sus lecturas, pero por una cosa o por otra no podía y bueno. Este mes finalmente pasó, así que acá está la reseña de este libro. No podemos empezar a hablar de Los Misterios de Udolpho sin meternos un poco en situación primero respecto a la literatura y narrativa gótica, ya que esta novela es considerada como una de las cumbres máximas, digamos, o como una de las obras más representativas de este género. La literatura gótica surgió a mitades y finales del siglo XVIII y se considera que fue inaugurada, entre comillas, digamos, con la publicación de la novela El Castillo de Otranto, escrita por Horace Walpole. Esta novela fue publicada en 1765 y se considera que sentó todas las bases para el género de la literatura gótica. Este tipo de literatura surgió como una forma de contrarrestar todos los pensamientos y filosofía del movimiento de la Ilustración. Este movimiento, digamos, decía o se creía que el ser humano iba a alcanzar la felicidad y iba a alcanzar su, digamos, su máximo potencial a través de la razón y el conocimiento. Por lo cual los filósofos de esta generación o de este movimiento creían que sentimientos como las pasiones, el amor, el miedo no eran útiles para alcanzar el potencial del ser humano y como iban en contra de la razón, ya que obviamente cuando uno siente miedo o cuando uno está muy enamorado no actúa lógicamente o no piensa. Entonces ellos creían que estos sentimientos eran bastante despreciables y como que creían que el ser humano tenía que tratar de controlarlos lo más posible. También los filósofos de la Ilustración sentían un fuerte rechazo por todo lo que tuviera que ver con la superstición, ya que no estaba basado en, digamos, en ninguna evidencia, sino que eran solamente creencias paganas y bueno, las consideraban como algo bastante bajo. La literatura gótica estuvo muy relacionada con el movimiento estético del romanticismo y también tiene una estrecha relación con la literatura y el género del terror en general. Prácticamente una se desprende de la otra y tienen muchos elementos que se comparten, incluso hay novelas que bueno, uno no puede decir claramente si pertenecen al género gótico o al género del terror, ya que son prácticamente lo mismo muchas cosas. Hay varios lugares comunes, o lo que hoy en día llamaríamos clichés de este género, que se repiten muchísimo, sobre todo en las novelas clásicas del siglo XVIII y siglo XIX. Las principales características son que las historias siempre van a transcurrir en lugares muy sombríos, castillos oscuros, va a haber criptas, van a haber cementerios, montañas muy escarpadas, paisajes sombríos, todos estos lugares que hoy en día podríamos llamar como creepies, digamos, estos castillos que parecen así como muy oscuros y que uno se imagina lleno de fantasmas. Bueno, esas son las ambientaciones más comunes de las novelas góticas. También estos lugares tan sombríos siempre van a sugerir al lector la presencia de algo sobrenatural y por lo general fantasmas o espíritus o cosas así medio extrañas. Siempre se va a presentir en el aire que hay algo ahí que es extraño. Por lo general, todas las novelas góticas fueron ambientadas en lugares que eran considerados como exóticos para el lector, ya que nos tenemos que ubicar en que este movimiento surgió en Inglaterra. Entonces los lectores ingleses, que están acostumbrados a la cultura anglosajona, veían como lugares exóticos a países europeos, como por ejemplo Francia, Italia o España. Entonces por lo general las novelas góticas eran ambientadas en estos lugares. La literatura gótica estaba en choque con la filosofía de la época. Entonces todos estos libros góticos eran considerados por los críticos como algo muy bajo, digamos, y de muy poca calidad y eran completamente rechazados, pero eran muy populares y vendían muchísimo para la gente común. Bueno, entonces a mí me hacía muchísima gracia imaginarme que estos libros vendrían a ser como los placeres culpables de la gente de esa época, tipo, no sé, El Crepúsculo, Las 50 sombras de Grey de nuestra época. Eran libros que eran considerados como literatura de poca calidad, pero que sin embargo la gente los amaba y los leía compulsivamente. Hay varios libros más modernos entre comillas, del siglo XIX o del siglo XX, que han tenido una fuerte influencia de los libros góticos. Los mejores ejemplos son Frankenstein de Mary Shelley, Drácula de Bram Stoker, también está Carmilla de Sheridan Le Fanu, y hay varios autores que en su obra en general se nota que han tenido mucha influencia de este género,
como pueden ser Edgar Allan Poe o H.P. Lovecraft, y también Henry James y Gustavo Adolfo Bécquer. Obviamente yo con este pequeño resumen de lo que es la literatura gótica no pretendo ser ni una experta de la historia del arte ni nada por el estilo, porque la verdad que yo lo que sé es porque investigué así por un rato en internet, pero bueno, me parece importante, ya que esta obra es considerada como una especie de pináculo de la literatura gótica, me parece interesante cómo entender de dónde viene para entender algunas cosas un poquito mejor. Pero obviamente que no estoy tratando de darles una clase de literatura gótica ni nada por el estilo, porque obviamente que la información sería bastante pobre. Bueno, ahora pasemos específicamente a hablar de la novela que estamos reseñando hoy, que es Los Misterios de Udolpho. Esta novela fue publicada a finales del 1700, pero está ambientada en el 1500. Nos cuenta la historia de una huérfana que se llama Emily Saint-Aubert, que, bueno, ella es naturalmente de Francia, pero por ciertas circunstancias, después de que sus padres mueren, ella va a terminar en manos de su tía. Bueno, ¿qué pasa? Que su tía se va a casar con un señor bastante extraño que se llama Montoni, que es un italiano. En un principio ellos se van a mudar a Venecia, pero de Venecia se van a ir a un castillo que está en las montañas, que no podía ser otro que Udolpho, que así es como se llama el castillo. Bueno, en Udolpho, Montoni va a mostrar su verdadera personalidad, que es bastante malvada, manipuladora y que solo sirve a sus intereses económicos. Y al mismo tiempo, Emily va a empezar a presentir que hay algo extraño pasando en Udolpho, se sienten algunas presencias un poco sobrenaturales y, bueno, algo ahí raro está pasando que podría ser sobrenatural o no. Cabe destacar que la novela fue publicada en 4 volúmenes y tiene alrededor de 800 páginas, o sea, los 4 volúmenes en total tienen alrededor de 800 páginas. Y bueno, esto que les cuento es un resumen muy pequeño, pero la verdad que en todas esas páginas van a pasar muchas más otras cosas y bueno, ese sería solo el comienzo de la historia prácticamente. Si hablamos un poco de los personajes, tenemos a Emily, que es un personaje bastante controvertido y que la verdad que en las discusiones del Club Pickwick ha dado mucho que hablar, porque Emily es obviamente uno de los grandes clichés de la literatura gótica, que es una especie de damisela en apuros que no para de desmayarse. Hay gente como que se estaba muy irritada con la personalidad de Emily porque, no sé, se caía un plato y ella se desmayaba, y había otra gente que la entendía, porque la verdad que Emily pasa por muchísimas desventuras en la vida. Ella está muy apegada a su familia y a la casa en la que vive, y de repente todo eso se va porque los padres se mueren y ella se tiene que mudar de la casa que tanto quiere. Y también ella tiene un interés amoroso del que se va a ver separada por bastante tiempo. Entonces, bueno, en mi opinión personal, a mí, qué sé yo, Emily en realidad no me molestaba el hecho de que se desmayara todo el tiempo, sino que me causaba gracia. A mí me parecía muy cómico como la exageración de los sentimientos de Emily. La verdad que lo disfruté bastante. Y también creo que en parte uno puede entenderla. O sea, la pobre, la verdad que le pasa de todo y no hay un alma en el mundo que realmente se preocupe por ella. Todos quieren o sacar un interés económico, o casarla con alguien, o esto o lo otro. Todos la manejan como si fuera una muñeca de trapo. Y al fin y al cabo, la pobre no tiene, digamos, con quién deshogarse o nadie que la quiera. Así que el personaje de Emily a mí está medio entre medio de que me causó gracia y que la entendí. Después está el personaje de Montoni, que es uno de esos malos sin escrúpulos, que no le importa nada, que va a hacer lo que sea para alcanzar sus fines. Y la verdad que me entretuvo bastante, pero coincido con algunos de los comentarios del club que la forma el cierre que se le dio a ese personaje fue un poco como medio suave para cómo venía la historia. Pero bueno, esa es solo una opinión personal. En mi opinión, los personajes más divertidos o los que les dieron cierta chispa a la historia fueron los secundarios, y sobre todo los sirvientes, que son Annette y Ludovico. Y bueno, los dos me parecieron muy entretenidos, muy cómicos y no sé, le daban más gracia a la historia más que los protagonistas. Hay ciertos temas que trata la novela y que son bastante recurrentes. El primero que yo diría es el tema de la apreciación de la naturaleza. En un rato vamos a hablar de las descripciones, pero hay muchísimas descripciones de paisajes, de lugares, de la naturaleza, de campos, de montañas. Y se nota muchísimo que los personajes que son buenos o que son realmente puros admiran muchísimo la naturaleza y la respetan. En cambio, los personajes que son malvados, que son egoístas, que no les importa nada,
o no le dan o no les importa la naturaleza o incluso es como que la desprecian en cierta forma. Así que este tema se nota muchísimo, el contraste entre las personas que aprecian la naturaleza y las que no. Incluso hay una parte en la que uno de los personajes había estado por bastantes años recluida en un convento y cuando sale de ese convento ella dice que cómo es que, digamos, las personas que están en ese convento, las monjas y los monjes, que cómo es que pueden apreciar a Dios si no pueden ver la naturaleza desde el convento, que si quieren realmente apreciar a Dios deberían ir a los paisajes y admirar su creación, digamos. Así que eso me parece bastante interesante. Y también todo el tiempo está este contraste o esta lucha entre la razón y los sentimientos. Por ejemplo, Emily constantemente, ella es una persona bastante llevada por la razón o que quiere dominar sus sentimientos, pero al fin y al cabo la superstición, el miedo y también la pasión que ella siente por su interés amoroso se van a empezar a meter en el camino y van a empezar a conflictuar con esta idea que ella tiene de que debe controlar sus sentimientos. Así que bueno, como decíamos, me parece bastante interesante que refleje este hecho de la lucha de dos filosofías diferentes o de dos formas de ver la vida diferentes. Bueno, ahora pasemos a hablar de mi opinión y mi experiencia, digamos, al leer este libro. Yo tengo la firme opinión de que, así como hay guías de lectura para Los Miserables o guías de lectura para Juego de Tronos o, digamos, para todo libro complicado, es como que hay tips y formas de meterte a ese libro. Bueno, yo creo que debería haber una Biblia de cómo empezar a leer Udolfo, porque la verdad es que yo me encontré con un libro completamente diferente a lo que me esperaba. En un principio ya mencionamos que es bastante larguito y que está dividido en 4 volúmenes. Por otro lado, las descripciones del libro son, en mi opinión, excesivas. O sea, creo que es la opinión popular, digamos, en el Club Pickwick. La mayoría de las personas opinaban lo mismo, que las descripciones fueron demasiadas y muy excesivas y tediosas, pero hay un pequeño porcentaje de las personas que lo disfrutaron. Así que, bueno, eso depende de los gustos, pero a mí por lo general me gustan las descripciones, me gustan los libros que a través de descripciones te dan una buena ambientación, pero este libro yo creo que se le fue la manija, o sea, fue como demasiado. Había páginas y páginas de descripción de paisajes y de lo que veían y acción no pasaba nada, no había ni acción ni diálogos. Sobre todo tuve este problema con el primer volumen. El primer volumen será alrededor de 200 páginas y es eso, descripción tras descripción tras descripción. Entonces se puede volver muy monótono y pesado. Sinceramente, hasta que el papá de Emily no se muere, la verdad es que no pasa nada. A partir del segundo volumen sí se vuelve un poco más interesante porque un poco más de acción empieza a pasar y ahí empezamos a ver un poquito más el tema de la presencia de lo sobrenatural en el castillo de Udolfo. Y bueno, empiezan a pasar más cosas, digamos, además que Emily empieza a sufrir y mucho, digamos, se vuelve más interesante. Pero de todas formas siguen siendo un libro lento y las bajadas y subidas de ritmo se notan muchísimo. Ya les había comentado en mi wrap-up del mes de noviembre, pero yo creo que el tiempo ideal para leer este libro es una cosa así como 2 meses. Hay realmente que tomarse el tiempo necesario. Alternarlo con otras lecturas que sean ligeras, que no tengan nada que ver con clásicos, algo ligerito y fácil de digerir. Y hay que hacer pausas en la lectura si es necesario, porque si no, la verdad que te van a dar ganas de abandonarlo. Y yo les recomiendo fervientemente que aunque tengan muchísima experiencia leyendo en inglés, no lo lean en inglés. Solo por el hecho de que, bueno, a menos que el inglés sea una de sus lenguas maternas, no sé, siempre, por más que uno esté acostumbrado, siempre requiere una especie de un esfuerzo, un poquito más de esfuerzo que leer en el idioma materno. Si te está dando 10.000 descripciones y la escritura ya te está cansando y encima está en inglés, entonces necesitas concentrarte todavía más, se va a hacer muy tedioso. Así que yo les recomiendo que si lo pueden agarrar en castellano o en su idioma materno, que lo hagan porque les va a facilitar muchísimo la lectura. En mi opinión, este libro debería ser leído si lo que a ustedes les interesa es ver las influencias que la literatura gótica clásica tuvo en autores más modernos, como les digo, H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Henry James. Si están interesados en eso, creo que el libro vale la pena ser leído. Si les interesa ver cómo era el estilo de lo que a la gente le gustaba leer en esa época, además, como es uno de los primeros libros góticos, creo que este libro compacta todos los clichés del género. Entonces es muy interesante ver cómo fue influenciando a las demás obras que fueron viniendo después. Si esas son sus expectativas cuando van a empezar el libro, creo que los van a poder disfrutar. Pero yo les recomiendo que si ustedes lo que están buscando es un clásico profundo, que les deje una enseñanza, que esté muy bien escrito, que
que se disfrute la lectura aunque sea denso, como por ejemplo puede ser, no sé, Los Miserables, Crimen y Castigo, o incluso libros de Jane Austen o de las hermanas Bronte. Si ustedes están buscando algo así, la verdad que no les recomiendo que lean este libro por el hecho de que, como digo, era una especie de placer culpable en la época, entonces la verdad que no tiene demasiada profundidad ni te va a dejar mucha enseñanza. Y la verdad que si nos ponemos a hablar mal y claro, es una especie de culebrón de la época. Porque bueno, súper exagerado, con muchas historias así poco creíbles, el interés amoroso y romántico es bastante fuerte. Así que en conclusión, bueno, eso es una novela de las 5 de la tarde. Lo cual se puede hacer entretenido, pero sigue siendo una novela de las 5 de la tarde del siglo XVIII, entonces es tediosa, es lenta y lleva tiempo y paciencia. Yo finalmente le terminé dando un 2 de 5 en Goodreads. La verdad es que no me arrepiento de haberlo leído, es como que además me siento bastante realizada porque realmente terminar este libro no es fácil, pero no sé si no lo hubiera leído con el club, no sé si hubiera continuado. Yo a veces me forzaba a seguir por cabeza dura de saber que era la primera lectura con el club y además porque, bueno, no me gusta demasiado abandonar un clásico, pero si no hubiese sido una lectura del Club Pickwick, la verdad es que no sé si lo hubiera leído por cuenta propia y no sé si lo hubiese terminado, pero no es que me arrepiento, no es que siento que fue tiempo perdido, siento que algo me aportó y más que nada lo que disfruté fue eso de ver las influencias que tuvo en la literatura del terror hoy en día, pero por eso hay que estar con ganas para elegir este libro. Entonces, analicen, digamos, todo lo que yo les dije, si les interesa lo suficiente este tema como para animarse a leer este libro, pero la verdad es que si no tiene mucho interés, es uno de esos clásicos de los que se puede pasar fácilmente. No es que es un clásico indispensable, esos de tipo 100 clásicos que leer antes de morir, no. No, ahí no van a encontrar Los Misterios de Udolpho. Me encantaría que me dejen en los comentarios si ya leyeron este libro, si lo han leído con el Club Pickwick o si después de mi opinión todavía tienen ganas de leerlo o no. Bueno, la verdad que me da mucha curiosidad porque es un libro que genera bastante debate y que, bueno, cada uno puede tener una experiencia diferente con él. Eso fue todo por hoy y ya nos vemos la próxima semana con otro video.